Estamos felices y encantados de recibir en esta oportunidad en el podcast de La Buena Nueva a Hugo Lobo, argentino, reconocido por ser el trompetista, productor y líder de una banda increíble llamada Dancing Mood, instrumental y creería yo, me atrevería a decir que una de las bandas más influyentes del ska en toda Latinoamérica. Bienvenido, Hugo, aquí a La Buena Nueva, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Todo bien por ahí? Encantados de la vida de tenerte por acá, porque tenemos excelentes noticias para los salvadoreños, sobre todo porque pues se acerca el Festival Latido, que ya el 2 de agosto estamos a la vuelta de la esquina de ese festival que va a ser en el Centro Histórico de San Salvador, y tú formas parte del cartel junto a Vibras. Un placer para mí participar del festival y volver a El Salvador después de varios años, donde también la pasé y tan buen recibimiento tuve, así que muy contento de poder compartir de nuevo. Hablando de tus visitas a El Salvador, en la última realmente me enteré que estuviste en La Campanera. Y aquí creo yo que es una de las preguntas que yo quería hacerte, porque el objetivo, según me comentaron, era tu deseo por querer compartir con estos chicos y mostrarles un poquito de cómo funcionaba todo el tema musical, de repente de crear una semillita e inspirarlos un poquito para poder dedicarse a esta rama del arte. Entonces, cuéntanos un poco la experiencia de cómo fue que decidiste específicamente visitar este lugar y también qué fue lo que te dejó. Bueno, eso es algo muy importante para mí dentro de mi carrera, el trabajar y tratar de acercarme a chicos y chicas en situación de vulnerabilidad. Es una cosa que yo hago acá en Argentina hace muchos años también, con un proyecto que se llama Vamos los Pibes, en donde le enseñamos música a un montón de niños y niñas en situación de riesgo en todo sentido. Funciona en el Club Atlanta, con chicos y chicas de 6 a 13, 14 años. Me sentí muy identificado con la realidad de ese momento, con la gente que estaba trabajando ahí mismo, junto a los chicos, bajo unas situaciones bastante fuertes. Quise interiorizarme en eso, apoyar un poco ahí a los chicos y dar una mano en ese sentido, ¿no? Sé que había muchos chicos y chicas que estaban interesados en la música. De hecho, ahí mismo también, no sé si lo sigue haciendo, pero funcionaba una escuela de música. Y acercarme a los chicos en ese momento, yo estaba de gira con los Fabulosos Cadillacs también. Me pareció una buena experiencia, un buen momento en acercarme a los chicos y poder contarles mis experiencias dentro de la música y poder compartir con ellos, ¿no? Y explicarles lo que uno puede llegar a hacer dentro de la música, poniéndole lo que lo tiene que poner, dándole la importancia que le tiene que dar y el compromiso, ¿no? Siendo niños. Así que fue una experiencia muy, muy importante que hicimos con otros músicos salvadoreños también. Participar esa tarde, todo el día, terminar tocando con los chicos y las chicas, fue algo muy, muy importante para mí. Sobre todo porque aquí es donde viene el tema de la inspiración. Yo estoy segura que, por ejemplo, en ese año en el que estuviste en esta zona, más de alguno se llevó ese recuerdo y probablemente lo tenga súper fresco en su memoria. ¿Tú tuviste algún encuentro así con algún artista que admirabas y que de repente tuvo incidencia contigo en que te dedicaras al mundo de la música? Sí, por suerte en muchas ocasiones tuve la suerte de conocer un montón de ídolos míos en mi formación. Uno de ellos fue Rico Rodríguez, saxofonista, trombonista, que inventó este género de música que nosotros interpretamos, el ska jamaiquino, el reggae, el rocksteady. A mis primeros años de tocar tuve la suerte de que me hayan convocado a tocar con él. Yo todavía recién comenzaba a tocar, hacía muy pocos años, y eso me marcó muchísimo. ¿Cuántos años tenías? En ese momento tenía 19 años. Ay, un bebé. Y fue una gran influencia para mí aprender a tocar con uno de los referentes de la música que yo me dediqué a tocar, ¿no? Y a vivir de esto. Otro muy importante fue mi padre también, que me enseñó música desde muy chico. Siempre fue un referente musical también. Y tuve la suerte de ir conociendo, cruzándome en el camino, en mis primeros pasos, a gente con la que me influenciaba, escuchándolos principalmente, pero al conocerlos, al tener la suerte de estudiar con ellos,
Creo que esas son cosas que a uno lo marcan a fuego y no muchos tenemos la suerte de poder cruzarnos con quienes admiramos. Entonces me parece algo interesante, más que nada en la formación de uno, ¿no? En el caso tuyo, bueno, tenés diferentes facetas musicales. Para los que no saben, Hugo estuvo por un buen rato en los fabulosos Cadillacs. Evidentemente sos el fundador de Dancing Mood también, que es un súper referente en el género. Y también tuviste tu etapa como solista. Contanos un poquito más de estas 3 etapas que forman algo como súper importante en tu vida, porque cada una creo que ha marcado, una las has llevado en simultáneo, pero también creo yo que el tema de estar solo te permite también decidir, definir, ser un poco más estratega en cómo querés comunicar tus ideas a través de la música. Bueno, mira, Dancing Mood es mi proyecto personal también, que lo armé a los 18 años. Es una banda, si bien es una banda, no soy yo solista, pero es mi banda, en donde el repertorio lo elijo yo, a los músicos los seleccioné yo, pero es una banda que funciona como cooperativa, que ya tiene más de 25 años. Y eso marcó un montón de cosas para mí. Me abrió muchísimo el camino a poder tocar con otras bandas también, que ahí vamos a llegar. Pero Dancing Mood creo que influenció un montón de chicos jóvenes también, por lo menos en este país y en algunos otros, a animarse a tocar un instrumento de viento, ¿no? El rock no estaba invadido de instrumentos de viento hace 20 o 25 años atrás. Y era medio chistoso. Sé que hay lugares que no, pero en Argentina sí, que te preguntaban qué tocaba la trompeta. Se te cagaban de risa. No, ¿viste? ¿Verdad? ¿Cómo lo manejabas? ¿No te daba mucha rabia? Sí. Más que nada por... Este es un país muy descansero, digo yo, ¿no? Muy descansero quiere decir muy bromista, muy machista, ¿no? Tocar la trompeta, tocame la trompeta, soplame esta. Era muy el chiste fácil de ese. Nadie te decía, uy, qué bueno tocar la trompeta como Mal Davis. Nadie sabía quién era Mal Davis en ese momento, capaz, ¿viste? Entonces, era un instrumento chistoso, en serio. Es como decir que tocabas no sé. Creo que dentro del rock en ese momento, si también decías que tocabas el violín, también se te iban a cagar de risa, ¿viste? Porque, vuelvo a repetir, estaba más el rock identificado con tener el pelo largo, con la guitarra, con tocar el bajo, con ser cantante o ser baterista, básicamente. Si uno era músico, lo que uno tenía en la cabeza o lo que se veía en la información que llegaba acá en ese momento del rock era eso, instrumentos como la batería, el bajo, el teclado o la guitarra. La trompeta era un instrumento extraño que no entraba en los catálogos de la música popular. Por el instrumento que yo tocaba solamente podía estudiar música clásica, solamente podía tocar una sinfónica de música clásica. No tenía oportunidad de tocar la música que a mí me gustaba porque no había en dónde. Yo tuve que trabajar de mariachi, por ejemplo, en mis inicios también, y eso sí es gracioso. Pero no es gracioso el mariachi, soy gracioso yo con un sombrero de mariachi. O con un traje de mariachi. Claro. Podríamos probar, para un Halloween podríamos probar. La música de mariachi me encanta, no estoy riendo de eso. Pero entonces muchos instrumentistas de viento no encontrábamos profesores que nos puedan enseñar el instrumento académicamente sin que solo sea música clásica. Eso fue un problema que recién hace 15 o 20 años empezó a haber conservatorios de música popular en donde puedas tocar jazz o otro tipo de música. En otro momento la escuela era netamente clásica e inevitablemente teníamos que tocar música clásica. Eso también era un impedimento bastante jodido con los profesores, más que nada cuando uno empezó a tocar rock o cuando uno empezaba a estudiar con otro profesor, no te dejaban, te decían que esa música no la podías tocar, que no estabas preparado para eso, y un montón de impedimentos que uno tuvo, que cuando uno es chico le cuesta mucho despegar de eso por el respeto que uno le tiene a sus maestros y ese tipo de cosas, ¿no? De hecho, no había bandas que tengan instrumentos de viento, muy pocas, y las puedo contar con los dedos de una mano en los 80. Charly García de vez en cuando tenía 2 saxos, Sumo, amamos. Pericos y los Cadillacs, pero eso empezaron después.
Los Abuelos de la Nada, pero era un saxo de adorno, ¿no? Eran bandas con una sección de viento y que tengan. Sí, que de repente tenían una rola y tenían algunos pincelazos de sax. Sí, totalmente. Y yo te pregunto cómo se llamaba el saxofonista de Charly García, no sabés, ni yo tampoco, ni nadie. Bueno, por eso. Que aparte entonces, probablemente Charly en ese momento llamaba a alguno, en el show tocaba otro, en el otro show tocaba otro. Seguramente. Quien lo soporte. Pero en serio, entonces era raro. Y un montón de pibes se influenciaron en eso y empezaron a animarse a tocar un instrumento de viento. Empezó a haber bandas con más instrumentos de viento. Por supuesto tienen que ver los Cadillacs, los Pericos, los Auténticos Decadentes con esto también. Pero estoy hablando del rock under y de la cercanía más con el público, quizá, o bandas más del underground. Eso hizo que yo en mi carrera me pueda empezar a mostrar y que me empiecen a llamar de un montón de bandas, y una de ellas fue Los Fabulosos Cadillacs, que es una influencia directa para mí. Es una banda que yo iba a ver desde que tenía 7, 8 años, antes de tocar la trompeta. Contanos cómo funciona esa dinámica, cómo llegas a los Cadillacs, cómo fue esa llamada o ese encuentro. ¿Los viste en algún show y te contactaron? ¿O ellos te vieron en algún show y te contactaron? ¿Cómo fue? Me contactaron y se fue dando porque yo cuando empecé a tocar, empecé mi carrera a los 15 años, yo tocaba en Todos Tus Muertos. ¿Verdad? Sí, en la época de Dale Aborigen. En esa época, Sergio Rodman vivía con Fidel Nadal, vivían juntos. Entonces Sergio ya me había visto en algunos shows con Todos Tus Muertos. No había trompetistas rockeros, esa era otra de las cosas. Por eso terminé tocando Los Muertos. No había alguien que toque la trompeta y le guste el rock. Todos los trompetistas tocaban en una sinfónica, música clásica o otra cosa, o jazz. Pero dentro del rock no había instrumentista de viento, no había trombonista, no había trompetista. Los pocos que había pertenecían a alguna banda y ya. Entonces me empezaron a llamar de muchas bandas. Empecé a tocar con Los Muertos, después con Viejas Locas, paralelamente, con Un Cuartito, con 2 Minutos. Con Ataque 77, con Turf. ¿Con todos? Con casi todos de los de esa época. Con los Cafres. Por estar también, esto lo digo sinceramente, en el lugar indicado y en el momento indicado también, ¿no? Y al no haber trompetistas y yo tener la versatilidad de poder tocar diferentes estilos de música, pero particularmente al no haber trompetistas rockeros. Entonces daba vuelta por todas las bandas. En los Cafres toqué muchos años también. Sergio Rodman me vio ahí cuando hicieron la reunión de los Cadillacs. Sergio armó Mimi Maura. Después toqué con Mimi Maura, con varios músicos de los Cadillacs dentro de Mimi Maura, y cuando se juntaron los Cadillacs ya había grabado con Vicentico Solista o Flavio. Me llamaron a mí y terminé 10 años, 11 años tocando ahí en los Cadillacs, girando por todos lados, que fue increíble para mí porque es una banda que me influenció muchísimo, que siempre me gustó y nunca en mi vida imaginé estar tocando y girando por todo el mundo durante 10 años con una banda que yo me quedaba hasta las 6 de la mañana en la puerta donde tocaban para que me firmen un autógrafo. Eso que acabas de decir me parece algo precioso, porque en el caso, evidentemente, bueno, tú tuviste la oportunidad, estuviste metido en el mundo de la música desde muy chiquito y tal, pero esas cosas a veces ya no se ven tanto, el hecho de esperar tanto tiempo por un autógrafo o de repente romantizar esta vida entre el fan y el vocalista de la banda o el guitarrista de la banda. ¿Cómo lo ves vos ahora que sos, digamos, el líder de una de las bandas más influyentes que hay ahorita en el mundo del ska, en toda la TAM? ¿Cómo lo ves vos? Y que ya pasaste por tantos proyectos también. Cambió bastante eso. Hoy en día tiene uno tiene más cercanía quizá con alguien que le gusta su música o lo que sea, ¿no? Antes la realidad era distinta, era más face to face, quizá. Yo sí que si quiero ver a algún ídolo, lo busco en el teléfono, en su red social, y lo veo caminando, lo veo metiéndose una pileta, lo veo comiendo un asado. Pero no es muy invasivo, ¿no sentís que ahora es muchísimo más invasivo que antes? Totalmente, y más naturalizado. Antes capaz que esa persona vos no lo veías en movimiento, lo veías en una foto, ¿viste? Entonces, para ver a alguien en movimiento tenías que ir a un show, o
para darle la mano o tener un acercamiento tenías que esperar. Me parece que tenía mucha más sorpresa. También te podías dar cuenta que era un pelotudo y que era o que era mala onda, ¿viste? Y eso, se te cae el culo ahí. Eso te iba a decir, ¿sabes qué? Yo soy muy fan de conciertos, soy reconciertera y soy muy fan de la música en general, me gusta mucho desde muy chiquitita y tal. No soy músico, o sea, no toco ningún instrumento, pero me parece que la música es todo lo que está bien en este mundo. Partiendo de ese punto, pues evidentemente tengo muchos ídolos, ¿ya? Entonces, digamos que con el tiempo han ido cambiando, pero yo tengo casi que una política y es que a mí no me gusta conocer a mis ídolos. Porque de repente a uno se le olvida que son seres humanos también, que son humanos. Y entonces, como puedes tener una suerte increíble y una dicha increíble como la tuviste tú, de poder compartir con tus ídolos, no nada más como fan, sino que en el escenario como tal, ya trabajando con ellos, en mi caso me quedo como fan. Y entonces yo digo, no sé, prefiero seguirlo escuchando en el disco yo casi no veo videos, no soy tan de videos, pero prefiero seguirlo escuchando porque en realidad siento que se me puede caer el ídolo en cualquier momento. Puede pasar, sí, sí. Y eso es una decepción y es un bajón, ¿viste? Entonces está mejor a veces tener ese romanticismo ahí intacto. Ser un poquito más prudente. Mira, y además de la música, ¿alguna otra cosa que te interese? Otra rama del arte que de repente vos tengas, digamos, alguna facilidad, y en fútbol ya sabemos que sos re Atlanta. Te entiendo perfecto porque uno de mis mejores amigos es súper Atlanta también. Así que puedo entender la pasión que tenés por ese equipo. Me gusta el fútbol, sí. Me gusta el boxeo. Hago boxeo hace 18 años también. Es un deporte que practico y me gusta. El fútbol también. Soy de ir a la cancha, a full siempre. Soy de ir a veladas de boxeo también. Me he subido al ring varias veces, ya no, pero sigo entrenando, pero ya estoy grande para eso. Pero sí, el básquet también, jugué muchos años al básquet. El deporte siempre vino de la mano con la música también, por suerte, en mi vida. Y me gusta mucho leer también. ¿Qué lees? ¿Qué estás leyendo? De todo, absolutamente de todo. De una punta a la otra me puedo ir. A ver, contame. Ajá. ¿De Borges a? Stephen King, hasta he leído Coelho, para que te des una idea. O sea, depende del mood. Tipo Borges lo puedes leer, no sé, con un cafecito, pero de repente Stephen King lo tenés que leer con una cerveza o con un whisky. Y si de repente estás leyendo a Coelho, ¿cómo lo lees? Me tengo que vestir de señora. Muy bien, muy bien. Me acuerdo que creo que cuando tenía como 15 años, lo leí accidentalmente una vez empastillado en un aeropuerto, me había olvidado los libros y había tomado un somnífero para poder viajar. Y agarré un libro de Coelho, no sé por qué. Y yo tengo no me disgustó igual, ¿eh? Por lo menos estaba bajo esos efectos, no me disgustó mucho. Ok. Tengo una regla que es cuando agarro un libro, por más que sea una porquería, lo tengo que terminar. No puedo no terminar un libro. Y no puedo leer 2 libros consecutivamente. No sé por qué, pero es una regla que me Yo tampoco puedo hacer eso. Yo no puedo leer 2 libros al mismo tiempo. Se me cruzan las ideas, sí. He tenido libros así que son horribles y los tengo que terminar. Sí. Mira, y aparte de lo que me contabas al inicio, de todo lo que genera en vos, toda la labor social, musical, o a través de la música, en realidad, ¿qué es lo más gratificante aparte de eso? ¿O es eso específicamente lo que tú le das más valor como músico, esta parte social? La parte social y también... Bueno, llegando a esta movida de ser solista, yo esto lo empecé a hacer en mi país, por todo el país, al tener la suerte de poder trabajar de esto, de tener un proyecto, se puede decir, consolidado, empecé a ver, viajando por todos lados, un montón de injusticias también que pasan, por lo menos dentro de mi país, y después lo vi en un montón de otros, pero dentro de mi país, Argentina es muy grande, tiene muchos lugares, además de Buenos Aires, donde hay muchos músicos, muchos talentos, y que no pueden terminar o seguir sus carreras si no vienen a Buenos Aires. No pueden trabajar de esto, no tienen una oportunidad de mostrarse.
Hay mucha ilusión, muchas inversiones de tiempo, de dinero, de vida, y siempre soñando en ir a Buenos Aires, en donde está superpoblado, en donde no hay oportunidades ya para eso. Si sos un músico independiente y no firmaste con una compañía discográfica o multinacional, nunca te va a pasar eso. Específicamente este gobierno es anticultura, anti todas esas cosas, está recortando absolutamente todo eso. Este gobierno y muchos anteriores también. Es algo que se viene perdiendo hace un montón. Un claro ejemplo es que la materia música en los colegios primarios y secundarios no existe más. Hace muchos años. Uh-huh. Acá hubo unos proyectos de orquesta en el 2011, 2010, toda esa época, muy interesantes para niños, orquestas juveniles, infantiles, en donde el gobierno proveía instrumentos y lugares y le pagaba a los docentes, y había orquestas por todos lados, por todo el país. La orquesta de música popular, se le enseñaba a los pibes, funcionaba como comedores infantiles también. Lo sacaron a todo. Vino otro gobierno y todos esos instrumentos quedaron en galpones, los niños por ahí tirados otra vez en la calle y los docentes sin trabajo. Y eso no fue este gobierno, fue otros gobiernos. Y cada vez se le fue dando menos y menos y menos importancia a todo esto, y son las pocas cosas que hay son independientes o de gente autoconvocada para eso. La verdad que no se le está dando, lamentablemente, bola a la cultura nuevamente en este país. Entonces se me ocurrió armar un proyecto con las características musicales de mi banda, pero con otro repertorio, y yo empezar a ir a los lugares, organizar tocadas, armar bandas, que a cada lugar en donde voy me armen la banda, les paguen a esos músicos que trabajan conmigo, y como devolver un poco la suerte que uno tuvo. Y eso con los años se fue armando movida, que esas bandas se fueron armando bandas y empezaron a moverse dentro de sus lugares. Y es una cosa que hago hace 17 años, lo sigo haciendo y trabajo y vivo de y para eso también paralelamente. Estoy todo el tiempo viajando por todos lados, siguiendo hacer eso, tocando con músicos y músicas más jóvenes, la mayoría de las veces, y que pasan los años y que van creciendo un montón, y nos sirve a todos, ¿no? A mí por la movilidad, a ellos por trabajar, por empezar a pertenecer también, y es algo que me gusta mucho hacer. Hablemos entonces también de algo, cambiemos de tema, sonriamos un poco y hablemos de Latido, del Festival Latido que se viene el próximo 2 de agosto. Contanos un poquito cómo va a ser la participación de Vibras con vos ya en el escenario, cómo se van a combinar, cómo se van a conjugar para darnos a los salvadoreños un show distinto. Bueno, Vibras es una banda increíble, con quienes ya tuve la suerte de hacer varios shows. La otra vez que fui, como personas y como músicos, me parece una banda espectacular, y así que nos combinamos en esta ocasión con mi repertorio para participar de este festival, que va a estar buenísimo. Nos va a poder también ver gente que quizá nunca nos vio juntos, o como no nos vio la otra vez. Al haber más diversidad de bandas, uno tiene la oportunidad de tocar para más público, y eso siempre es positivo. Así que esperamos hacer un buen papel en eso, y muy contento, vuelvo a repetir, de poder participar con tantas bandas y con tanto público también. Pero bueno, personalmente con Vibra, que es una banda que yo respeto y quiero mucho. Buenísimo, bueno, pues entonces estamos ansiosos de verte ya pronto aquí en El Salvador, y también de ver a Vibras, que es una banda muy muy querida en el país, y que sabemos que va a ser una fiesta absoluta, porque cada vez que Vibras se presenta en un lugar en este país es una fiesta total, y creo que con vos aderezando ese momento va a ser mucho mejor. Bueno, así será. Gracias, Hugo, por estar aquí con nosotros hoy en La Buena Nueva, un podcast de la Nueva Latam, y bueno, que estamos haciendo ya el preámbulo para el Festival Latido. Te esperamos. Cómo no, un placer va a ser, y gracias a vos por la buena onda. Nos vemos en breve.